Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de la emisora. Tantas escaleras y nunca aprendí a bajarme sin que me dieras el voto de confianza. No tengo más biberón y el chupete. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Peronista Radio. Estamos transmitiendo en vivo por FM Ya, la radio TV 91.3, también transmitiendo en vivo por Facebook. Esto es parte de El Tren de la Vida Producciones. Y bueno, en el día de la fecha vamos a continuar con lo que era el capítulo 8 de La persistencia en el esfuerzo, donde habíamos repasado algunos de los conceptos de esta primera mitad del capítulo, donde Perón nos decía que justamente lo importante es poder tener la perseverancia en la acción dentro de un plan que debe ser cumplido, porque justamente en la conducción no hay arte o no hay un desarrollo simplemente en la concepción, sino que es todo de realización, que hay que saber jugarse toda una carta, es decir, poder poner todos los medios a disposición para cumplir con ese objetivo principal, que las circunstancias no nos desvíen del mismo, poder tener un dominio general y permanente de la situación, tanto general y permanente como local y circunstancial, que para esto es importante también la popularidad y el prestigio, cosas que son difíciles de construir o de acumular, y así muy fácil también pueden irse, dado los errores o las fallas que pueda haber, digamos, dentro de la conducta de quien se somete al arte de la conducción. Que el arte de la conducción tiene que estar justamente realizado por personas capacitadas, que puedan obrar con lealtad y sinceridad, y que tiene que tener el dominio de una masa organizada, justamente de un pueblo encuadrado, que pueda permitir también la libertad de acción del conductor dentro de lo que es el marco de una doctrina. Entonces, llegado a este punto, vamos a continuar con la segunda parte, que nos habla de qué se trata justamente de conducir dentro de una doctrina, que fue un poco la reflexión del final del capítulo de ayer, donde decíamos que los conducidos saben que el conductor no se saldrá jamás de esa doctrina y que cualquier acción que realice será siempre dentro de ella, porque ella es la que le da la orientación general al movimiento. Esto es a partir de la unidad de concepción que decíamos es lo que garantiza la doctrina, que todos pensemos de una manera similar para poder ejecutar en consecuencia de esa concepción unificada. Entonces la libertad de acción es justamente un arma necesaria dentro de esto, dado que responde a uno de los grandes principios de la conducción política, y cada hombre puede tomar el curso prudente y sabio que cada una de las ocasiones requiera, utilizando la gama de recursos que pueda, pero siempre de acuerdo con la doctrina. Quitarle armas al conductor es empequeñecer su acción. Fiarle todas las armas puede ser peligroso. Acá tenemos los dos extremos de lo que puede darse, digamos, en una situación de conducción. Alguien que termine siendo, como se decía en algún momento, un chirolita, es decir, manejado por otros hilos, y alguien que acumule la totalidad del poder, que también pueda derivar en situaciones de autoritarismo, digamos, ¿no? Entonces el equilibrio justo entre esto es la razón que se crea en la doctrina para no darle todas las armas incondicionalmente, sino las armas necesarias, es decir, lo que está dentro de esa doctrina. De esa manera, el conductor no puede ser un tirano ni un dictador, pero tiene en sus manos la fuerza requerida para accionar con la suficiente libertad y cumplir los fines que constituyen los objetivos fundamentales del movimiento. De esa manera, con la doctrina hemos terminado con toda posibilidad de que existan tiranos, pero asegurando al mismo tiempo a los conductores la libertad de acción necesaria dentro del movimiento. Entonces, justamente para esto, para esta libertad de acción, es necesario contar con una doctrina
Y cuando hablamos de una doctrina estamos fijando una acción ideal, no una acción solamente real. En esto hay que poder tener un análisis de la complejidad del mundo también. Y en este caso nos cita Perón dos experiencias o dos ejemplos de países que cuentan con una doctrina a la cual se ciñen. Y uno de ellos es Rusia, en ese momento la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, que justamente tenía el ideal del comunismo, que tiene que ver con básicamente el sometimiento, digamos, del conjunto a la planificación del Estado. También cita como otro ejemplo a los ingleses, con su sistema socialista ya de modé, pero basado en un ideal. Y el tercer país que menciona Perón es justamente la Argentina, a partir del justicialismo. Entonces, acá se pregunta a Perón, ¿a dónde va a ir en cambio el capitalismo? ¿Cuál es su doctrina? Ellos tienen una táctica, pero no una doctrina. ¿A dónde van? ¿Cuáles son sus ideales? Amasar dinero, formar grandes compañías, gastar todo lo que acumulan dentro de ese círculo vicioso de su dinero y de su negocio. Pero en definitiva, ¿qué es lo que anhelan para el mundo? Entonces acá Perón nos dice que el adoctrinamiento es la base de todo, ya que no pueden ir muy lejos quienes no tienen una orientación ni un ideal. Si mañana el mundo derrotado por ellos estuviera en sus manos, ¿qué rumbo le darían? Bueno, entonces acá comprendemos justamente la doctrina como base de todo, dado que si no hay un ideal fijado, no se va a llegar muy lejos. Acá dice Perón, si nosotros tuviéramos la humanidad en nuestras manos, sabríamos qué hacer con ella. Pero si el capitalismo tuviese a la humanidad en sus manos, le pasaría lo que le ocurre actualmente al mundo, que lo tiene en sus manos pero no sabe qué hacer de él. Menos sabría cuando se tratase de ideales. Entonces el adoctrinamiento es la base de toda conducción, porque para saber cómo hay que ir es necesario conocer a dónde vamos y para eso tenemos que seguir un ideal. Nosotros sabemos a dónde vamos y si tuviéramos el mundo en nuestras manos lo haríamos justicialista sin someterlo a nuestro imperio. Bueno, claramente esto se puede ver en lo que pasa actualmente en la situación a nivel global, donde después de la caída del muro de Berlín ha quedado en pie el capitalismo como sistema predominante, digamos, en el esquema global, pero que nos ha traído justamente un mundo completamente desigual, plagado de inequidades y de mucho sufrimiento para los pueblos que no forman parte de la élite que domina todo. Entonces eso es una pequeña porción y la gran parte de la humanidad termina relegada a una supervivencia inhumana. Bueno, entonces justamente el ideal que plantea el justicialismo es que todos puedan vivir en armonía con lo necesario para subsistir, pero en función de un trabajo que garantice una vida digna. Eso es justamente lo que no está garantizado del capitalismo por falta de un ideal, sino que predomina el interés de quienes manejan el capital. Bueno, siguiendo con lo que nos dice el capítulo 8, la conducción es un arte, no se trata de un oficio oscuro e intrascendente cuando se la considera científicamente. Entonces la conducción como arte está lleno de matices y constituye toda una filosofía de la vida, de los pueblos y de los hombres. Nosotros ya hemos visto a lo largo de todos estos capítulos que las enseñanzas que aplica la doctrina son también aplicables a la vida misma, porque justamente la política se vincula con la vida, dado que interviene los anhelos y los deseos individuales dentro del interés y los deseos de conjunto. Entonces ahí está justamente la acción de la conducción máxima de los pueblos, que no pueden empequeñecerse en función de la importancia que tienen. Entonces, bueno, justamente la marcha, digamos, que ha tomado el pueblo argentino a partir de justamente una conducción, digamos, dentro de nuestro pueblo, le ha dado un empuje extraordinario después de la independencia, pero se ha estancado al punto de la inercia a través de lo que fue la proliferación del caudillismo, que también lo hemos desarrollado, digamos, en capítulos anteriores. Y acá dice Perón, cumplir el rito sin realizar la doctrina. Este es un apartado donde justamente hace también una crítica a ese caudillismo. Dice, ¿qué es lo que le ha ocurrido a nuestro pueblo en el aspecto de la conducción?
En primer lugar, sabíamos nosotros lo que queríamos. La mitad de los argentinos eran comunistas o socialistas. La otra mitad éramos de tendencia cristiana. Había también una pequeña parte que se conducía según el culto o el rito más que según la doctrina. Nuestros enemigos marxistas fueron haciendo olvidar a la humanidad cristiana su doctrina. Como era más fácil cumplir el rito que realizar la doctrina, todos nos fuimos por la línea de menor resistencia. Abandonamos la doctrina y cumplíamos solamente el rito. Tanto es así que ahora hacemos el descubrimiento de que hoy en el mundo puede ponerse en ejecución la doctrina social cristiana que hace 2000 años estamos predicando. Bueno, acá también hace una caracterización de lo que había sido la conducción del país antes de la llegada del peronismo, justamente con todo un sector de dirigentes conservadores que simplemente se dedicaban a la defensa de sus intereses particulares. Entonces era toda una lucha por ver quién llevaba al gobierno con tal o cual artimaña, es decir, haciendo trampa a los demás, pero sin saber en definitiva qué iban a hacer en el gobierno. Cuando se le preguntaba cuál era su programa, ellos contestaban 4 o 5 cosas secundarias e intrascendentes o decían que iban a hacer cumplir las leyes de la nación, como si esto constituyera una especie de tabú permanente para el Estado de la nación. Ese estado de cosas no permitió nunca una conducción racional del país. Hombres altamente capacitados se dedicaron a decir, pero nunca a hacer. Es decir, había distintos profesionales, digamos, en las respectivas disciplinas científicas, pero que no había tenido ningún tipo de utilidad a la República, dado que no había un programa o un horizonte programático, justamente, que determine qué tipo de modelo de país se quería constituir, más allá de ser una mera factoría del imperialismo de turno. Entonces, justamente dentro de estos defectos de la democracia, como lo tienen todos sus regímenes, en nuestro país predominaron los políticos vivillos, los hábiles, los que saben engañar mejor, y eran todos abogados de importantes compañías con cuyo dinero contaban para hacer su campaña. Entonces, dice Perón que en esos últimos 50 años, salvo el caso de Irigoyen, por ejemplo, todos los políticos fueron abogados de empresas importantes como la Unión Telefónica, los ferrocarriles o de algún otro rubro, pero en definitiva abogados de compañías extranjeras. Entonces esta gente no sabía en definitiva de conducción ni de gobierno, dado que en el tiempo que estaban ahí en el gobierno aprendían algo a fuerza de los errores que cometían en perjuicio de todos los argentinos. Pero entonces se hacía una nueva elección y venía otro que tampoco sabía nada de nada y vuelta a lo mismo para que empezara a aprender. Y justamente en las universidades se estudiaba ciencias políticas, pero tampoco tenía una aplicación concreta en lo que hace al beneficio del país. Entonces, después de pasar años estudiando en las facultades, salían, recorrían alguna oficina y pasaban a formar parte de esa burocracia también que no modificaba ese rumbo de sometimiento de la Argentina. Y esto lo podemos pensar concretamente con lo que fue la década infame, que a partir del derrocamiento de Irigoyen justamente fue toda una sucesión de gobernantes que respondían a esos intereses extranjeros. Entonces, este es el régimen que Perón caracteriza, que había marcado el destino de la vida nacional hasta justamente la llegada del justicialismo. ¿Por qué se produce el cambio sustancial acá? Porque justamente lo que pretendía el justicialismo es capacitar a los hombres, darles una manera de conducir, una idea de gobierno para que cualquiera en cualquier situación pueda emplear esa conducción y esa idea de gobierno e ir formando con esto una escuela dentro de nuestro gran movimiento para que los hombres se vayan capacitando. Justamente esto es lo que va elevando el horizonte y lo que se inició de una manera primaria o rudimentaria fue lo que permitió en el futuro elaborar toda una gama de ciencia del gobierno, para que después tengamos hombres capacitados no solo en el gobierno, sino también en la conducción. Entonces, ¿qué puede haber más importante para un país que su gobierno y la conducción de su pueblo? Acá nos dice Perón,
Pensar que hemos perdido 100 años sin dedicarnos a aprender y enseñar esto, que es lo más fundamental para el país, para que tengamos después amateurs haciendo política, haciendo la conducción y gobernando, cuando deberíamos tener hombres perfectamente formados en eso, que es lo más fundamental para todos los argentinos. Un error que comete un argentino lo sufre él, pero un error que comete un gobernante lo sufre toda la población. Nosotros debemos ser los más interesados en ir formando toda una escuela de esto. Debemos tener primero hombres formados en las virtudes, luego en la capacidad para el comando y para la conducción y en la capacidad para el gobierno. Esa es la orientación que justamente ha impreso el justicialismo en todo lo que hace al arte de la conducción, que están justamente expresados en estos capítulos que estamos desarrollando del Manual de Conducción Política. Bueno, llegado acá a las 10:30, vamos a hacer una breve pausa con el spot de los auspiciantes, un par de temitas, y seguimos con más Mundo Peronista Radio. El tren de la vida, con Mabel Morales. Actualidad, charlas y encuentros. Seguinos en Facebook como El Tren de la Vida Salta. El tren de la vida, con Mabel Morales. Actualidad, charlas y encuentros. Auspician este programa Verónica Berlazo, secretaria general del Gremio Vialidad Nacional. Señor Víctor Hugo Soruco, Cancha Fútbol 5 San Martín, Avenida San Martín 2030. Señor Víctor Hugo Soruco, Rey Alvarado, Alvarado 1899. Señor Miguel Ángel Medina, tesorero Círculo de Oficiales de la Policía de la Provincia de Salta. Señor Ángel Causarano, presidente del Teleférico San Bernardo. Doctor Gastón Galíndez, Cámara de Diputados, Provincia de Salta. Señor Luis Gerardo Mendaña, Diputado Provincial, Departamento La Caldera. Doctor Héctor Miguel Calabró, Senador Provincial, Departamento La Caldera. Más fuertes que un vicio nos someterán. Otro país irán dejando estos sucios a la posteridad y otros lo sufrirán. Y en el medio no te encuentro, me hundo en la ciudad. Por la 9 de julio y con el miedo de no verte nunca más.
acostumbrado a no ser, a desconfiar, a no ganar. El mar se te abrió una vez, se te abrió para no parar, y vos no te despertaste, lo arruinaste. Bueno, seguimos acá con Mundo Peronista Radio en vivo por FM Ya 91.3. Para quienes quieran comunicarse o mandar mensajes, comparto el número de WhatsApp 387-5397-295. Repito una vez más, 387-5397-295. Bueno, decíamos que justamente la irrupción del justicialismo se propuso la preparación de los conductores, digamos, con este principio de poder crear una escuela de formación y capacitación para los dirigentes en lo que hace a la acción de gobierno y a la conducción del Estado. Bueno, todo esto es la base de nuestro adoctrinamiento, es decir, ir educando al soberano. Cuando más capacitemos las capas dirigentes, más trascenderá de esa preparación. Queremos abandonar las viejas costumbres de aquellos tiempos en que se concurría al café para ver cómo se iba a realizar el fraude dentro del comité o cómo se le robarían los libros de inscripción. En lugar de estudiar esas cosas, estudiaremos cómo debemos desarrollar nuestra doctrina y cómo vamos a cumplir con nuestro deber desde el gobierno. Ganar una elección para fracasar en el gobierno es un mal negocio. Para fracasar en el gobierno es mejor no ganar nada. Es preferible que la gane el otro, que fracase el otro. Todo esto conforma dentro de nuestra doctrina un principio moral sobre el cual hay que construir toda la acción política. Bueno, esto claramente tiene un paralelismo con lo que nos está sucediendo actualmente, que a partir también de la descomposición de nuestro país y de sus capas dirigentes, porque en esto sucede también, como decía Perón, que las instituciones como los pescados comienzan a pudrirse desde la cabeza. Entonces esto justamente ha deformado todo el sistema político para ponerlo al servicio de intereses particulares mediante las mañas de lo que llamamos la vieja política, que justamente buscan el predominio de sus intereses particulares. Y en esto de ganar una elección para fracasar es justamente lo que nos ha pasado con el gobierno de Alberto Fernández. La verdad que siempre lo utilizamos de ejemplo acá de las cosas que no hay que hacer, porque justamente creo que ese es el aprendizaje fundamental de toda esta experiencia histórica y lo que nos ha traído también a esta situación actual. Entonces, si no estamos seguros de lo que lo suficientemente preparados de lo que vamos a hacer a la hora de poder ganar las elecciones, entonces es mejor no hacer nada, dado que, como dice Perón acá, ganar una elección para fracasar en el gobierno es un mal negocio. Bueno, no nos basamos en principios inmorales, porque la inmoralidad no tiene forma permanente en ningún aspecto de la vida. No hay nada inmoral que viva. Lo único que subsiste sobre grandes fundamentos de perenidad es el conjunto de los grandes principios morales. La doctrina no es otra cosa que la sustentación de ideas que ajustan para la vida grandes principios morales. Sobre eso asentamos todo nuestro estudio. Es inútil la habilidad cuando está detrás una mala causa. Es grandiosa la habilidad y es grandiosa la capacidad cuando están detrás de una buena causa. Cuanto más inteligente y capaz es el que ejerce una mala causa, más peligroso y más dañino resulta para la sociedad. De esta manera, dice Perón, nosotros conformamos un movimiento idealista y moral. Eso es lo primero que debemos inculcar a nuestra gente. Esos son los jalones que vamos marcando en el camino hacia ese gran objetivo que nos hemos propuesto inicialmente. Todo esto lleva a otra de las condiciones impensables para la conducción, la acción solidaria. No hay conducción de masas, por bien organizadas que estén en lo material, si no se ha creado por el adoctrinamiento una acción solidaria. Ustedes lo pueden observar todos los días con los pequeños caudillitos que todavía actúan dentro del peronismo. Esos no tienen una acción solidaria, no tienen una conciencia justicialista y peronista, ni tienen una conciencia social. Sin esos dos estados de conciencia política es una cosa muy difícil.
El justicialismo o el peronismo es una gran bolsa en la cual cada uno pone un poco de lo que él conquista y de lo que él tiene. De manera que cuando se ponen cosas dentro de esa bolsa, nadie se puede pelear. Se pelean cuando algún vivo quiere meter la mano en la bolsa y sacar algo. Vale decir que la acción solidaria está firmada en esa conciencia política y en esa conciencia social. Bueno, esto también es un gran mensaje, sobre todo para las nuevas generaciones que se están aproximando o formando parte de la vida política, dado que todavía se puede ver mucha mezquindad entre los distintos espacios. Si bien el movimiento nacional justicialista es un movimiento muy amplio que contiene a diversos sectores, lo que todavía sigue predominando es esa concepción individualista de querer pisar la cabeza al de al lado para poder escalar en algún lugar o en alguna función. Bueno, todo esto es también producto de la escuela de la vieja política, que todavía persiste en algunos de sus resabios, con conductas que se siguen manifestando, digamos, dentro de las agrupaciones, de los movimientos, de ciertos referentes o los caudillitos, como mencionaba Perón acá, pero que justamente tenemos que desarrollar una acción solidaria para saber que eso va a ser en definitiva lo que fortalezca la acción de conjunto. Esto no se trata de una competencia para ver quién es más que el otro, sino tener la conciencia suficiente de cada uno poder aportar lo más valioso que pueda hacer en función y en contribuir a la grandeza de no tan solo el movimiento, sino de la patria y la felicidad del pueblo. Entonces, acá me parece que es también una reflexión que nos amerita en esta situación, que lo hemos visto también con lo que son siempre los cierres de listas, donde hay una puja entre los distintos sectores para acomodar cada uno a sus figuras, pero que en definitiva esto lo que hace es relegar ese ideal que tiene que ver con el modelo de país que en definitiva se está defendiendo y cuál va a ser el aporte de cada uno para poder lograr ese objetivo máximo que es el modelo de país. Entonces, si salimos también de la lógica electoralista, que si bien es una instancia importante porque ahí está la decisión del pueblo soberano de elegir a sus representantes, tener una mirada más política que tiene que ver con una mirada a largo plazo, con objetivos sustanciales y que hacen justamente a un modelo de país. Después lo demás se acomoda un poco más fácil, porque a partir de ahí se puede realizar una selección un poco más precisa o un poco más honesta de quiénes tienen que ser los representantes o quiénes son los mejores compañeros, los más capacitados para ocupar los distintos lugares. Entonces hay que dejar de lado un poco la pelea de egos, porque eso en definitiva es la predominancia del individualismo dentro de nuestras filas y que justamente es opuesta a lo que es la acción solidaria y esa conciencia social de la que nos habla Perón. Entonces dice acá, golpe de muerte para el individualismo. Yo he dicho muchas veces que quizás de todo el bien que yo pueda haber hecho a la colectividad argentina, uno es inigualable, el haber desarrollado en el pueblo argentino una conciencia social. Eso ha sido el golpe de muerte para el individualismo negativo en el que hemos vivido durante tantos años. Todo el mundo era enemigo de todo el mundo. Y una economía de miseria había creado en el campo económico una lucha permanente en la que, como dice el tango, todos los días había que salir en busca del peso para poder comer. Esto justamente me hace acordar a Cambalache, ese famoso tango del gran poeta nacional, Discépolo, que ha escrito también, bueno, grandes tangos, ¿no? Pero ese muy característico de lo que era la realidad de la Argentina a principios del siglo XX. Bueno, en esa economía de miseria ha sido el azote más extraordinario contra la solidaridad del pueblo argentino. En política estaba el que hacía la zancadilla mejor al otro para que el otro cayera y él saliera adelante. Esa era la escuela nefasta y negativa de ganar haciendo mal a los demás, en vez de ganar corriendo más ligero que los demás y siendo más capaz y más moral que los otros. Ese es el espíritu maldito del individualismo, carente de sentido social y de sentido político,
que no solo ha hecho de cada hombre un lobo, sino que ha hecho lanzar a las naciones unas con otras. Bueno, esto también lo pienso en función de la realidad que nos está pasando actualmente, ¿no? Justamente lo que logra este sistema de exclusión es que nos enfrentemos unos a otros a partir de la desesperación de no saber cómo llegar a fin de mes, de cómo garantizar justamente los bienes básicos necesarios. Entonces termina siendo una sociedad donde predomina la competencia por ver quién sobrevive, pero que a su vez va relegando a muchos a la total marginalidad. Y ahí también se produce lo que es ir naturalizando la pobreza, la indigencia, el no importarnos la situación de un montón de personas que le están pasando realmente mal y cada uno abocarse a preocuparse solamente por lo suyo. Entonces esto no puede ser la base sobre la cual se construye una comunidad sana, sino que tenemos que velar por el bienestar de todos nuestros hermanos, porque en definitiva, más que compatriotas, hay que desarrollar justamente un sentido de hermandad con todas las personas, digamos, que conforman no tan solo esta nación, sino los distintos países del mundo, es decir, tener una concepción humanista de la vida y saber que no hay realización individual, sino hay tampoco realización colectiva, que ese es uno de los grandes principios. Entonces, en este contexto, digamos, o en los contextos de crisis, donde hay mucho ajuste, donde hay muchos sectores que están siendo completamente castigados, es doblemente importante poder desarrollar ese sentido solidario y terminar con lo que es ese espíritu individualista, donde no nos preocupa nada más que nosotros mismos. Porque eso también es una falsedad, dado que en un contexto, digamos, de miseria y pobreza, no hay realización ni individual ni colectiva posible. Entonces, esto también es un aprendizaje de lo que nos está sucediendo como país y como sociedad para poder reconstruir nuevamente las bases de una comunidad mucho más solidaria y fraterna, que podamos relacionarnos de otra manera y poder justamente tener ese espíritu solidario que nos marca nuestra doctrina. Porque también sigue diciendo Perón acá, cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestras fuerzas. Desgraciadamente no la podemos levantar dentro de nuestros adversarios, pero cuando a ellos les decimos que queremos que en la Argentina todos estén unidos, le estamos levantando una bandera a favor de ellos dentro de nuestro movimiento. Bueno, en esto también quiero hacer un comentario que justamente, si recordamos, este material es básicamente el año 1952, cuando se implementa la Escuela Superior Peronista y cuando se compilan estas clases que daba Perón dentro del Manual de Conducción Política. Bueno, después de lo que fue el derrocamiento y el exilio, Perón, al volver a la Argentina después de 18 años estando afuera, vuelve y actualiza. Creo, sí, es la única verdad que actualiza, que es esta, la que decía, para un peronista no puede ni debe haber nada mejor que otro peronista, y la redefine diciendo, para un argentino no puede ni debe haber nada mejor que otro argentino, porque justamente en vistas de toda la división que se había generado durante los sucesivos gobiernos militares, apela justamente a una conciencia de unificación del pueblo argentino, del cual él pretendía ser una prenda. Entonces, dado que no le alcanzó el tiempo de vida en términos biológicos y que justamente fue una muerte pronta, digamos, para lo que estaba haciendo el tercer gobierno, nos queda ese mandato también, ¿no? De poder apelar a la unidad de todos los argentinos para volver a construir la grandeza de esta patria. Entonces dice, en esto la conducción debe hacer hincapié de una manera profunda. No puede haber conducción sin acción solidaria. La acción solidaria es también producto de la doctrina. Cuando todos los hombres piensan de una misma manera y sienten de un mismo modo, la solidaridad viene sola. Entonces, cuando un peronista, aún en la acción política pequeña, quiere sacar ventaja para sí, está perjudicándose él mismo. Es tan ignorante y tan poco profundo que no se da cuenta de que al proceder así hace un gran mal al movimiento y que si el movimiento fracasa, él va a ser uno de los fracasados, no un triunfador.
Para que triunfemos, cada uno de nosotros tenemos que empezar por hacer que triunfemos todos en conjunto. De allí saldrá el triunfo para cada uno en la medida en que cada uno lo merezca, si hay justicia. Y si hay injusticia, hay que soportar virilmente los golpes y tratar de llegar más lejos que los demás que no posean virtudes. La justicia entre nosotros es otra cosa. ¿Cuántas veces ha venido, dice Perón, alguien con un problema frente a otro con un problema contrapuesto y me ha presentado la situación? Le he dicho, no me interesa este problema, me interesa que estén unidos y marchen unidos dentro del movimiento. Alguno me ha dicho, pero yo tengo razón. Y yo le he contestado, a mí no me interesa. Yo tengo una razón superior que es el partido. Yo no estoy aquí para darle la razón a nadie. Estoy para darle la razón a la suprema obligación que tengo yo, que es el país, que es nuestro movimiento, que son después los hombres de nuestro movimiento. Nadie me ha hecho juez para administrar justicia entre los hombres que tienen intereses encontrados. Yo en el movimiento no tengo obligación de ser juez ni de administrar justicia en los hombres. Entonces, por eso es importante comprender que todo este espíritu de solidaridad, que es superior a la justicia y superior a todos los demás sentimientos que puede tener la masa peronista, hay que imponerlo. Hay que ir persuadiendo, si es preciso, de a uno, para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto, ya que resultará al final en su propio beneficio. El espíritu de solidaridad en la conducción política es una cosa con la que hay que contar. Bueno, después también habla de la selección de los hombres, que para esto, digamos, a partir del desarrollo de todas las consideraciones de carácter doctrinario que hemos seguido durante esta materia, se ha llegado a la conclusión de que para la conducción es indispensable una preparación, que esa preparación es indispensable que nosotros alcancemos un grado de cultura cívica entendida y practicada con un sentido positivo y no negativo, y que además de eso podamos realizar dentro de esa masa ya preparada y con una cultura cívica una perfecta selección de nuestros hombres. Esas tres condiciones son indispensables para la conducción. Nosotros no podemos formar, así diremos, desde el niño en las escuelas, los que han de encargarse de la conducción y del gobierno, porque eso supondría la supresión total de la democracia. Por tanto, hay que formar a los hombres dentro del movimiento. Debemos poder ejercer dentro de toda la masa de dirigentes y de referentes una perfecta selección de los hombres, porque la tarea del gobierno es cualitativa y allí hay que llevar lo más selecto que dentro del movimiento tengamos. Duraremos tanto como buenos sean los hombres que representan la dirección de nuestro movimiento. Si no, no duraremos mucho porque vamos a desilusionar a nuestro pueblo y con razón. Bueno, esta frase final es justamente lo que veníamos diciendo de lo que pasó con el gobierno de Alberto Fernández, dado que en ese proceso de selección claramente demostró ser alguien que no estaba del todo apto para la conducción de un movimiento y de un país como la Argentina. Entonces, todo este cúmulo de errores que nos trajeron a esta situación son necesarios de poder corregir para que no volvamos a fracasar en una próxima experiencia, dado que también se está produciendo una especie de transición, digamos, entre lo que vino sucediendo estos dos últimos años durante el gobierno de Milei y también la autocrítica correspondiente y la reorganización consecuencia de eso que justamente se ha producido en el peronismo. Pero dado que todavía prevalecen ciertos atisbos de espíritu individualista, hay que estar muy atentos, digamos, a todas las situaciones que se presentan, dado que si bien, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires se ha logrado una lista de unidad, todo esto tiene que estar materializado justamente en ese proyecto de país que esté lo suficientemente claro para todos y que también sea trasladable para la militancia, que es justamente la que pone la cara y el cuerpo en los distintos puntos territoriales que conforman este gran país. Entonces, teniendo esa unidad de concepción, teniendo ese espíritu solidario y habiendo seleccionado a los mejores de nuestras filas para que ocupen los lugares
donde hacen falta, porque como decía Perón, la acción de gobierno es una acción cualitativa y ahí hay que estar muy bien preparados y capacitados para ejecutar esas funciones. Bueno, ahí tenemos el combo necesario para poder revertir un poco esta situación y volver a reconstruir las bases de un modelo industrial, de un modelo de distribución de la riqueza, de un modelo de integración comunitaria, de justicia social, de independencia económica, de soberanía política, que pueda encauzar nuevamente a la Argentina en un sendero de grandeza. Y bueno, si podemos justamente incorporar y asimilar todos estos conceptos que venimos desarrollando, ahí ya estaremos construyendo la cultura cívica que nos está pidiendo Perón para poder elevar el nivel del conjunto, del pueblo y de la masa. Entonces, en esa cultura cívica de mayor participación y una participación más consciente, sobre todo dentro de la política, va a haber un mejor control de las cosas que se hagan y va a ser mucho más difícil salirse del sendero ya preestablecido y en el cual todos nos pusimos de acuerdo, que tiene que ver con ese modelo de país que justamente garantice nuevamente la grandeza de la Argentina y la felicidad de nuestro pueblo. Bueno, llegado a este punto y habiendo finalizado ya este capítulo 8, vamos a dejar para el próximo episodio el capítulo 9, que es la preparación de la masa, y ya nos vamos aproximando a la finalización de esta gran obra y una de las más conocidas del peronismo, que es el Manual de Conducción Política. Dicho esto, los invito a poder seguir enganchados con la programación de la radio, acá en la 91.3, también a través de las transmisiones de Facebook. Esto ha sido parte de El Tren de la Vida Producciones. Nos despedimos hasta el día jueves para encontrarnos de 10 a 11 con un nuevo episodio de Mundo Peronista Radio. Hasta la próxima. Damos una vuelta de página.